Segunda parte del libro Lazos de Amor 6. Creo que cuando alguien muere su alma regresa a la tierra, engalanada con algún nuevo disfraz humano. Otra madre le trae al mundo. Con miembros más robustos y un cerebro más brillante, la vieja alma emprende de nuevo su camino. John Masefield. Una semana más tarde Pedro acudió a mi consulta por segunda vez. El dolor seguía atormentándole. La tristeza le impedía disfrutar de los placeres más simples y no le dejaba dormir. Me empezó a contar un extraño sueño que se le había repetido 2 veces en la última semana. Mientras soñaba, de repente se me apareció una mujer mayor. ¿Me explico? ¿O la reconociste?, le pregunté. No, contestó rápidamente. Tenía entre 60 y 70 años. Llevaba un traje blanco precioso, pero no parecía feliz. En su cara se reflejaba la angustia. Se acercó a mí y empezó a repetir lo mismo una y otra vez. ¿Qué te decía? Dale la mano, dale la mano. Ya verás. Alcánzala. Dale la mano. Esto es lo que decía, me explicó Pedro. ¿Que le dieras la mano a quién? No lo sé. Ese solamente decía, dale la mano. ¿Pasaba algo más en tu sueño? No. Pero recuerdo que llevaba una pluma blanca en la mano. ¿Qué significa?, le pregunté. Tú eres el médico, me recordó. Sí, pensé. Yo soy el médico. Sabía que los símbolos pueden representar casi cualquier cosa, dependiendo de las experiencias de la persona que sueña, de los arquetipos universales descritos por Carl Jung o de los famosos símbolos de Sigmund Freud. Sin embargo, este sueño no me parecía freudiano. Debido a su comentario, tú eres el médico, y a su implícita necesidad de respuesta contesté con sinceridad, no estoy seguro. Podría significar muchas cosas distintas. La pluma blanca puede simbolizar la paz, un estado espiritual y bastantes otras cosas. Tendremos que analizar el sueño, añadí, postergando la interpretación para el futuro. Volví a soñar lo mismo ayer por la noche, dijo Pedro. ¿Y salía la misma mujer? La misma mujer, las mismas palabras y la misma pluma, me aclaró. Dale la mano, dale la mano. Alcánzala. Dale la mano. Tal vez obtengamos una respuesta con las regresiones, le sugerí. ¿Estás preparado? Pedro asintió y pusimos manos a la obra. Yo ya sabía que él era capaz de alcanzar un profundo estado hipnótico, porque había examinado sus ojos previamente. La capacidad de poner en blanco los ojos al mirar hacia arriba, como intentando verse la coronilla, y parpadear lentamente mientras los ojos siguen mirando hacia arriba está muy relacionada con la capacidad de llegar a un estado hipnótico profundo. Calculo la cantidad de blanco del ojo o esclerótica que asoma cuando la córnea llega a su punto más alto. También examino cuánta parte blanca se ve a medida que los párpados se van cerrando. Cuanto más sube y se ve la esclerótica, más profundo es el estado hipnótico al que la persona puede llegar. Al examinar los ojos de Pedro advertí que lo único que podía verse era una pequeñísima parte del contorno inferior del iris, la parte coloreada del ojo. Mientras parpadeaba, el iris no cambiaba de posición. Pedro era capaz de alcanzar un profundo estado de trance. Me sorprendí un poco al comprobar que le costaba relajarse. Como la prueba de la esclerótica era muy fiable para medir la capacidad física de relajarse intensamente y de llegar a estados hipnóticos profundos, me di cuenta de que su mente estaba interfiriendo en el proceso. Algunos pacientes que están acostumbrados a controlarlo todo, al principio se muestran reticentes a abandonarse. Simplemente relájate, le aconsejé. No importa lo que te venga a la mente. No te preocupes si hoy no tienes ninguna experiencia. Es cuestión de práctica, añadí tratando de eliminar la tensión que sentía. Yo sabía que estaba desesperado por encontrar a su hermano. Mientras yo hablaba, Pedro se iba apaciguando hasta que empezó a entrar en un estado de trance cada vez más profundo. Su respiración se calmó y se le aflojaron los músculos. Parecía que se hundía cada vez más en el sillón abatible. A sus ojos, bajo los párpados cerrados, empezaron a visualizar imágenes. Poco a poco, lo fui llevando hacia atrás en el tiempo. Para empezar, recuerda la última vez que comiste realmente bien. Utiliza todos tus sentidos. Recuérdalo todo, quién estaba contigo, qué sentías, le indiqué. Lo consiguió, pero recordaba varias comidas en el lugar de solo una. Todavía estaba tratando de mantener el control. Intenta relajarte más, insistí. La hipnosis solo es un estado de profunda concentración.
No perderás el control. Siempre mandarás en la situación. Todas las hipnosis son autohipnosis, añadí. Su respiración era cada vez más profunda. No vas a perder el control, le repetí. Si en algún momento te sientes inquieto mientras tienes un recuerdo o una experiencia, trata de flotar por encima de la escena y de distanciarte de ella, como si vieras una película. También puedes abandonar por completo el recuerdo y trasladarte a cualquier otro sitio. Imagina una playa, tu casa u otro el lugar en el que te sientas seguro. Si estás muy intranquilo, incluso puedes abrir los ojos y despertarte, y habrás regresado aquí otra vez, si así lo deseas. Esto no es Star Trek, añadí. No tienes que seguir ningún rumbo predeterminado. Se trata solo de evocaciones, de simples recuerdos, es como si recordaras una buena comida. Tú mandas en la situación, le repetí. Finalmente se dejó él elevar. Volvió a su infancia y en su rostro se dibujó una sonrisa de oreja a oreja. Veo perros y caballos en la granja, dijo. Su familia tenía una hacienda no muy lejos de la ciudad a la que iban durante las vacaciones y los fines de semana. Veía a toda su familia reunida. Su hermano estaba vivo, rebosante de alegría y de vitalidad. Permanecí en silencio durante unos segundos y dejé que Pedro disfrutara de sus recuerdos de la niñez. ¿Estás preparado para retroceder todavía más?, le pregunté. Sí. Perfecto. Vamos a ver si puedes recordar algún acontecimiento de una vida pasada, dije. Empecé la cuenta atrás de 5-1, y Pedro se visualizó atravesando la inmensa puerta del pasado, para entrar en otro espacio, en otro tiempo, en una vida anterior. Nada más llegar al número 1 advertí que parpadeaba con inquietud. De repente, se asustó. Empezó a sollozar. Es horrible, espantoso, dijo jadeando. Los han matado, están todos muertos. Había restos de cadáveres esparcidos por todas partes. Un incendio había destrozado todo el pueblo, con sus extrañas tiendas de campaña circulares. Solo una de ellas estaba intacta, y se levantaba de un modo incongruente en la periferia de aquella matanza y destrucción. En aquel día soleado de invierno, el viento agitaba violentamente las banderas de colores y unas grandes plumas blancas hincadas en las tiendas. Mataron a los caballos, las vacas y los bueyes. Al parecer, nadie había sobrevivido a aquella masacre. Los cobardes del este eran los responsables de la tragedia. Ni murallas ni jefes militares se los protegerán de mí, juró Pedro. Ya llegaría la hora de la venganza, pero en ese momento se sentía desesperado, aturdido, desolado. Con los años he aprendido que la gente, en su primera regresión, suele evocar los acontecimientos más traumáticos de una vida anterior. Esto sucede porque las emociones ligadas al trauma quedan registradas en su psique con tanta fuerza que el alma las arrastra a futuras encarnaciones. Yo quería saber más, ¿qué había ocurrido antes de aquella horrible experiencia, y qué ocurrió después? Intenta retroceder todavía más en esta vida, insistí. Regresa a tiempos más felices, ¿recuerdas algo? Hay muchas viviendas, tiendas. Somos un pueblo poderoso, contestó. Me siento feliz aquí. Pedro describió un pueblo nómada de cazadores y ganaderos. Sanó ese padre serán los jefes y él era un corpulento y experto cazador y jinete. Los caballos son muy veloces. Son pequeños y tienen grandes colas, dijo. Estaba casado con la mujer más bella de su pueblo. Con ella había jugado de pequeño y siempre la había deseado, desde que hubo uso de razón. Podía haberse casado con la hija del jefe vecino, pero prefirió casarse por amor. ¿Cuál es el nombre de esa región?, le pregunté. Creo que se llama Mongolia, contestó dubitativo. Yo sabía que Mongolia probablemente se llamaba de otro modo en los tiempos en que Pedro vivió allí. Además, hablaban una lengua muy diferente. Entonces, ¿cómo era posible que Pedro conociera el nombre de Mongolia en aquel tiempo? Como estaba recordando, su mente actual filtraba sus recuerdos. El proceso es parecido al show de ver una película. La mente actual es absolutamente consciente, observa y hace comentarios, compara los personajes y temas de la película con los de su vida. El paciente es el espectador de la película, su crítico y su protagonista al mismo tiempo. Pedro recordaba perfectamente la Mongolia que existió hace muchos siglos. Sin embargo, hablaba inglés y respondía a mis preguntas a medida que iba recordando. ¿Sabes cómo te llamas? No,
No me acuerdo, dijo de nuevo titubeante. No recordó Mukho más. Tenía un hijo, y su nacimiento fue una gran alegría no solo para él y su mujer, sino también para sus padres y el resto de su pueblo. Los padres de su mujer habían muerto varios años antes de que se casaran, por lo que ella no solo era una esposa para él sino también una hija para sus suegros. Pedro estaba exhausto. No quería volver al pueblo devastado para enfrentarse una vez más a lo que quedaba de aquella vida hecha pedazos. Así que le desperté. Cuando el recuerdo de una vida anterior es traumático y rebosa de emociones, puede ser muy útil regresar por segunda vez a aquel momento, e incluso una tercera vez. En cada uno de los retroceso hornos la emoción negativa se va suavizando y el paciente recuerda con más precisión. Puede emplear sus conocimientos de historia y geografía actuales para datar y localizar los lugares y acontecimientos, y puede permanecer en un estado hipnótico profundo a lo largo de toda la película. Pedro recordaba perfectamente la Mongolia que existió hace muchos siglos. Sin embargo, hablaba inglés y respondía a mis preguntas a medida que iba recordando. ¿Sabes cómo te llamas? No, no me acuerdo, dijo de nuevo titubeante. No recordó Mukho más. Tenía un hijo, y su nacimiento fue una gran alegría no solo para él y su mujer, sino también para sus padres y el resto de su pueblo. Los padres de su mujer habían muerto varios años antes de que se casaran, por lo que ella no solo era una esposa para él sino también una hija para sus suegros. Pedro estaba exhausto. No quería volver al pueblo devastado para enfrentarse una vez más a lo que quedaba de aquella vida hecha pedazos. Así que le desperté. Cuando el recuerdo de una vida anterior es traumático y rebosa de emociones, puede ser muy útil regresar por segunda vez a aquel momento, e incluso una tercera vez. En cada uno de los retroceso hornos la emoción negativa se va suavizando y el paciente recuerda con más precisión. También aprende más, ya que los bloqueos emocionales y las confusiones de ISM disminuyen. Yo sabía que Pedro tenía más cosas que aprender de aquella vida pasada. Él pensaba quedarse aún 2 o 3 meses más para resolver sus asuntos personales de negocios en Miami. Todavía teníamos mucho tiempo para investigar meticulosamente aquella vida que pasó en Mongolia. También disponíamos de tiempo para explorar otras vidas. Aún no habíamos encontrado a su hermano. Pero sí que había descubierto una serie de devastadoras pérdidas, su amada esposa, su hijo, sus padres y toda su comunidad. ¿Le estaba ayudando o lo apesadumbraba cada vez más? Ese solo el tiempo podría decirlo. En uno de mis seminarios una participante me explicó una historia maravillosa. Desde que era pequeña, si dejaba su mano colgando a un lado de la cama, otra mano cogía la suya y le calmaba afectuosamente la angustia por muy intensa que fuera. A menudo, cuando sin darse cuenta suspendía la mano a un lado de la cama y se sorprendía al percibir que otra mano hacía la suya, la retiraba de un modo reflejo y de esta forma se rompía la unión. Siempre sabía cuándo alargar la mano para sentirse reconfortada. Evidentemente, no había nadie debajo de su cama. Iba creciendo, y la mano permanecía a su lado. Se casó, pero nunca le contó esta experiencia a su marido, porque pensaba que la consideraría muy infantil. Cuando se quedó embarazada por primera vez, la mano desapareció. Echaba mucho de menos aquella compañía tan afectuosa y leal. Ya no tenía una mano que cogiera la suya de un modo tan tierno y reconfortante. Nació su bebé, una hermosa niña. Poco después de su nacimiento, una noche que estaban juntas en la cama, la niña cogió la mano de su madre. De repente, su mente y su cuerpo reconocieron aquel sentimiento tan familiar y profundo. Su protector había vuelto. Lloró de alegría y sintió una oleada de amor y una conexión que ella sabía que iba mucho más allá del ámbito físico. 7 ¿Eres tú la misma doncella que otrora la detestable tierra abandonó? Oh, dime verdad, ¿y ha regresado una vez más a visitarnos, o eres esa joven de dulce sonrisa? ¿O algún miembro de la prole celestial venido en un trono de nubes para hacer el bien al mundo, o perteneces a las huestes de doradas alas, que ataviadas con ropaje humano descienden a la tierra desde su asiento designado y tras una breve estancia alzan el vuelo y raudas regresan para mostrar qué suerte de criaturas engendra el cielo, y de ese modo inflamar el corazón de los hombres con el fin de que desdeñen este mundo miserable y aspiren al cielo? John Maugham, cuando vi a Elizabeth entrar en mi consultorio por tercera vez, parecía menos demoralizada. Le brillaban más los ojos. Me siento más ligera, dijo,
más libre, aquella breve evocación en la que era un adolescente que se caía de un barco había empezado a eliminar algunos de sus temores. No solo la fobia al agua y a la oscuridad, sino también otros miedos más profundos y básicos como el miedo a la muerte y a la desaparición. Cuando era ese niño, había muerto, pero aquí estaba una vez más como Elizabeth. A un nivel subconsciente, su angustia parecía atenuarse porque sabía que había vivido en otro tiempo y que viviría otra vez, que la muerte no era el final. Y si ella podía volver a nacer, con renovadas fuerzas, en un cuerpo nuevo, sus seres queridos también podían hacerlo. Todos renacemos para enfrentarnos nuevamente a las alegrías y tristezas, a los triunfos y las tragedias de la vida en la tierra. Elizabeth entró rápidamente en trance. En un par de minutos sus ojos titilaban bajo sus párpados cerrados hasta que empezó a visualizar un remoto panorama. La arena es hermosa, empezó a decir al recordar una vida como nativa americana, tal vez en la costa oeste de Florida. Es todo tan blanco, a veces de color rosa, la arena es tan fina, es como azúcar. Hizo una pausa y continuó, el sol se pone por detrás del océano. Por el este veo unas ciénagas inmensas repletas de pájaros y animales. Hay pocas islas pequeñas entre los pantanos y el mar. El agua está llena de peces. Pescamos en los ríos y en los mares que separan unas islas de Oterras. Volvió a hacer una pausa y prosiguió, estamos en paz. Me siento muy feliz. Mi familia es numerosa, creo que tengo muchos parientes en este poblado. Conozco muy bien las raíces, las plantas y las hierbas, elaboro medicinas con las plantas, sé cómo curar. En las culturas de los nativos americanos no estaba penalizado emplear pócimas curativas ni realizar ninguna otra práctica holista. Los curanderos eran muy respetados e incluso venerados y no se los consideraba brujos ni se les ahogaba o quemaba en la hoguera. Regresó a aquella vida pasada pero no emergieron recuerdos traumáticos. Su vida era placentera y dichosa. Murió de vieja rodeada del poblado entero. Mi muerte no ha provocado excesiva tristeza, observó después de flotar por encima de su cuerpo marchito y de observar la escena que se desarrollaba debajo. A pesar de todo, parece que está todo el pueblo en pleno. No se sintió en absoluto molesta por el hecho de que la gente del poblado no se afligiera por su muerte. Le tenían un enorme respeto y cariño a su cuerpo y a su alma. Lo único que faltaba era la tristeza. Nosotros no lloramos las muertes, porque sabemos que el espíritu es eterno. Si no ha finalizado su tarea, el espíritu regresa de nuevo en forma humana, explicó. A veces, examinando meticulosamente el cuerpo nuevo, se llega a descubrir la identidad del cuerpo anterior, dijo, y después de reflexionar en ello durante unos momentos, añadió, buscamos marcas de nacimiento en donde había cicatrices y también otras señales. Del mismo modo, tampoco celebramos los nacimientos, aunque es muy agradable volver a ver al espíritu otra vez, continuó explicando, y después hizo una pausa, tal vez para buscar las palabras con las que describir el concepto. Aunque la tierra es muy bella y nos muestra constantemente la armonía y la interrelación que hay entre todas las cosas, lo cual es una elección magistral, la vida aquí es mucho más dura. Con el gran espíritu no existen la enfermedad, el dolor, la separación, no hay ambición, competencia, odio, miedo ni enemigos, solo paz y armonía. Por lo tanto, el espíritu pequeño, al regresar, no puede ser feliz después de haber abandonado ese paraíso. No obraríamos bien si hiciéramos celebraciones cuando el espíritu está acongojado. Sería un acto muy egoísta e insensible, concluyó. Pero esto no significa que no demos la bienvenida al espíritu que regresa, añadió rápidamente. Es importante que en un momento tan vulnerable como este le demostremos nuestro amor y afecto. Una vez que explicó este fascinante concepto de la muerte sin tristeza y el nacimiento sin ceremonia, se quedó callada, descansando. Una vez más, tenemos aquí el concepto de la reencarnación y la reunión en forma física de la familia, los amigos y los amores de otra vida. A lo largo de la historia, en todos los tiempos y en diferentes culturas, este concepto surge de un modo aparentemente independiente. El vago recuerdo de aquella vida remota quizá la haya ayudado a regresar a Florida, que le recordaba, en un nivel muy profundo, un hogar ancestral. Tal vez la sensación que producen la arena y el mar, las palmeras y los manglares evocó los recuerdos de su alma, induciéndola a retroceso mediante una seducción subconsciente, porque aquella vida había sido más agradable y satisfactoria que la actual. Seguramente, al agitarse en su interior aquel pasado,
Se sintió impulsada a solicitar una beca para estudiar en la Universidad de Miami, la obtuvo y se mudó a esta ciudad. No fue casualidad. El destino requería su presencia aquí. ¿Estás cansada?, le pregunté dirigiendo mi atención de nuevo a Elizabeth, quien seguía tranquila descansando reclinada en el sillón. No, contestó con serenidad. ¿Quieres investigar en otra vida? Sí, dijo todavía más calmada. Volvimos a retroceder en el tiempo y apareció otra vez en un viejo paraje. Esta tierra está desolada, dijo Elizabeth después de haber oteado el paisaje. Veo unas montañas altas, caminos sucios y polvorientos, los comerciantes transitan por ellos. Es una ruta para comerciantes que van del este al oeste. ¿Sabes en qué país estás?, le pregunté en busca de más detalles. No me gustaba importunarla con demasiadas preguntas que activaran el hemisferio izquierdo del cerebro, la parte donde reside la lógica. Este tipo de preguntas podían interferir en la inmediatez de la experiencia, que pertenece al hemisferio derecho, por ser una función intuitiva. De todas maneras, Elizabeth estaba profundamente hipnotizada. Podía responder esas preguntas y aún así continuar viviendo la experiencia. Los detalles también eran muy importantes. La India, creo, contestó dudosa. Tal vez al oeste de la India, las fronteras no están claramente delimitadas. Vivimos en las montañas y hay unos caminos que están reservados para los comerciantes, añadió, volviendo a la escena. ¿Te reconoces a ti misma? Sí. Soy una muchacha, tengo unos 15 años. Mi piel es oscura y mi cabello es negro. La ropa que llevo está sucia. Trabajo en los establos, cuido caballos y mulas. Somos muy pobres. El clima es frío, se me enfrían tanto las manos trabajando aquí, dijo Elizabeth con una mueca y frotándose las manos. Esta muchacha tenía una inteligencia innata, pero no recibió educación alguna. Su vida era una carrera de obstáculos. Los comerciantes abusaban de ella a menudo y a veces le daban un poco de dinero. Su familia no podía protegerla. El frío atroz y el hambre constante la atormentaban. Solo una cosa alegraba su vida. Hay un joven que viene a menudo por aquí con su padre y otros comerciantes. Me quiere, y yo le quiero. Es amable y divertido y nos lo pasamos muy bien juntos. Ojalá se quedara aquí y pudiéramos estar siempre juntos. No ocurrió así. Murió a los 16 años. Con el cuerpo devastado por aquel frío tan penetrante y aquella vida tan dura, cayó enferma y murió de una pulmonía. Su familia estuvo junto a ella en su lecho de muerte. Elizabeth no estaba triste cuando recordaba aquella vida tan breve. Había aprendido una importante lección. El amor es la fuerza más poderosa del mundo, dijo suavemente. Crece y florece incluso en tierras heladas y en las condiciones más duras. Existe siempre y en todas partes. El amor es una flor que brota en las 4 estaciones. Una bella sonrisa iluminó su rostro. Uno de mis pacientes, un abogado católico, acababa de hacer una regresión a una vida en la Europa medieval. Había recordado su muerte en aquella vida, caracterizada por la avaricia, la violencia y la falsedad. Era consciente de que algunos de estos defectos seguían estando presentes en su vida actual. Ahora, reclinado en el mullido sillón de cuero de mi consulta, se vio a sí mismo flotando fuera del cuerpo que le había albergado en la Edad Media. De golpe se encontró de pie en un entorno diabólico, entre fuegos y demonios. Esto me sorprendió. Aunque muchas veces mis pacientes se habían referido a su muerte en vidas pasadas, nunca antes había sido testigo de una experiencia en el infierno. Casi siempre la gente se sumerge en una luz hermosa e indescriptible que le renueva el espíritu y le infunde energía. ¿Pero el infierno? Esperé a que ocurriera algo, pero él me dijo que nadie le prestaba atención. Él también estaba esperando. Transcurrían los minutos. Finalmente, apareció una figura espiritual que él identificó como Jesús y se le acercó. Fue el primer ser que advirtió su presencia. ¿No te das cuenta de que todo esto es un espejismo?, le dijo Jesús. Solo el amor es real. Enseguida desaparecieron las llamas y los demonios, dejando que aquella luz hermosa reluciera de nuevo después de haber estado oculta detrás del espejismo. Algunas veces conseguimos lo que esperábamos, pero puede que no sea real. 8. El secreto del mundo es que todas las cosas subsisten y no mueren, tan solo se retiran y desaparecen de nuestra vista para regresar más tarde.
Nada muere. Los hombres fingen estar huertos y tienen que aguantar la parodia de sus funerales y afligidas necrológicas, y ahí están, de pie, mirando por la ventana, sanos y salvos, con un nuevo y extraño disfraz. Ralph Waldo Emerson. Tanto Pedro como yo necesitábamos conocer mejor el origen de aquel intenso dolor que se había incrementado desde la trágica muerte de su hermano. Teníamos que hallar una explicación a la superficialidad de sus relaciones, quizá las críticas continuas de su madre a sus novias y el sentimiento de culpabilidad por aquel aborto le impedían enamorarse de verdad. O tal vez no había encontrado todavía a la mujer idónea. El proceso de regresión es parecido al de buscar petróleo. Nunca se sabe exactamente dónde excavar, pero cuanto más profunda es la perforación, más posibilidades hay de encontrarlo. En esa sesión estábamos profundizando más. Hacía muy poco tiempo que Pedro había empezado a recordar sus vidas pasadas. Es frecuente que en las primeras exploraciones se evoquen los momentos más traumáticos de las vidas anteriores. Una vez más, esto volvió a ocurrir. Soy un soldado inglés, creo, dijo Pedro. Llegamos todos en un barco para tomar por asalto la fortaleza de los enemigos. Es enorme, con altos y gruesos muros. Han interceptado el puerto con unas rocas inmensas. Hemos de acceder por otro lugar. Pedro se calló. La invasión se retroceso rasaba. Sigue adelante en el tiempo, le sugerí. Intenta ver qué ocurre después. Le di 3 palmadas en la frente para concentrar su atención y ayudarle a avanzar en el tiempo. Hemos podido acceder por las rocas y hemos entrado en la fortaleza, dijo resoplando y sudando. Hay unos pequeños túneles. Los atravesamos pero no sabemos a dónde nos dirigimos. Los túneles son estrechosos y de techos bajos. Avanzamos agachados y en fila. Pedro empezó a sudar muchísimo. Respiraba muy rápido y parecía muy alterado. Enfrente hay una puerta pequeña. La abrimos y entramos. Dios mío, exclamó súbitamente. Los españoles están al otro lado. Nos van matando a medida que entramos, uno por uno. Me han clavado una espada, dijo dando un grito ahogado y llevándose una mano al cuello. Su respiración se aceleró todavía más. Se estaba quedando sin aire y las gotas de sudor se deslizaban por su cara y le empapaban la camisa. De repente se quedó quieto, empezó a respirar con regularidad y se tranquilizó. Le pasé un pañuelo por la frente y el rostro para secarle, y poco a poco, dejó de transpirar. Floto por encima de mi cuerpo, dijo. He dejado esta vida, tantos cadáveres, tanta sangre, pero ahora floto por encima de ellos. Continuó flotando en silencio durante unos minutos. Haz un repaso de esta vida, le indiqué. ¿Qué has aprendido? ¿Cuál es la lección? Él consideró con especial cuidado estas preguntas, desde una elevada perspectiva. He descubierto que la violencia refleja una profunda ignorancia. Mi muerte fue absurda. Fallecí lejos de mi hogar y de mis seres queridos, por culpa de la codicia de los demás. Los ingleses y los españoles se mataron los unos a los otros estúpidamente en tierras lejanas a causa del oro. Lo robaron y se mataron por él. La codicia y la violencia acabó con sus vidas. Se habían olvidado del amor. Pedro se quedó en silencio. Dejé que descansara y asimilara aquellas extraordinarias lecciones. Yo también me puse a pensar en ellas. Con el paso de los siglos, desde esa muerte sin sentido de Pedro en la fortaleza, lejos de su hogar inglés, el oro se ha transformado en dólares, libras, yenes y pesos, pero todavía nos matamos los unos a los otros por él. En realidad esto ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Qué poco hemos aprendido con los siglos, cuanto más necesitamos sufrir antes de recordar de nuevo que el amor existe. Pedro, sentado en el sillón, empezó a mover la cabeza de un lado a otro. Sonreía de placer. De un modo espontáneo, acababa de entrar en otra vida mucho más reciente. Tan pronto como empezó a recordar vidas pasadas, las experiencias que visualizó fueron especialmente vívidas. ¿Qué te ocurre ahora? Soy una mujer, dijo. Hoy bastante guapa. Tengo el pelo largo y rubio, los ojos azules y la piel muy blanca. Vestía un elegante traje. Era una prostituta muy cotizada en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que el país estaba abrumado por una inflación galopante, los ricos disponían de dinero para disfrutar de sus servicios. Pedro tenía dificultades para recordar el nombre de aquella elegante mujer. Magda, creo, dijo. Dejé que continuara,
pues no quería desviar su atención de las imágenes que estaba evocando. El trabajo me va muy bien, dijo Magda con orgullo. Soy la confidente de Polita Isio Oes, altos cargos militares y hombres de negocios muy importantes. Conforme iba recordando más detalles, su tono se volvía más arrogante. Están todos obsesionados por mi belleza y mi talento, añadió. Yo siempre sé lo que tengo que hacer. Pensé para mí, seguramente gracias a todas tus vidas como hombre. Luego empezó a susurrar. Ejerzo una inmensa influencia sobre todos ellos, puedo hacerles cambiar de opinión, harían cualquier cosa por mí, dijo orgullosa de su posición y su capacidad para dominar a aquellos hombres tan poderosos. Generalmente sé más que ellos, continuó en un tono ligeramente compungido, yo les doy lecciones de política. Le encantaban el poder y las intrigas políticas. Magda tenía una voz excelente y solía cantar en locales nocturnos muy refinados. Aprendió a manipular a los hombres. Sin embargo, su poder político era indirecto. Siempre tenía que ejercerlo por mediación de los hombres y se sentía frustrada por ello. En una ida futura, Pedro no iba a necesitar intermediarios. Un hombre joven estaba de pie, apartado del resto. Es el más inteligente y formal de todos, dijo Magda. Tiene el pelo castaño y los ojos azules, se apasiona con todo lo que hace. Nos pasamos largas horas hablando. Y creo que nos queremos. No reconoció a este hombre como alguien perteneciente a su vida actual. Pedro tenía ahora un aire triste. Vi cómo se le formaba una lágrima en el ojo izquierdo. Lo dejé por otro hombre, uno mayor, más importante y poderoso, que me quería solo para él. No seguí los impulsos de mi corazón. Cometí un grave error. Le hice mucho daño. Nunca me perdonó, no lo entendió. Magda optó por la seguridad y el poder en lugar de inclinarse por el amor, la verdadera fuente de la fuerza y la seguridad. Por lo visto aquella decisión se convirtió en un punto crítico en su vida. Llegó a una encrucijada en su camino, y una vez eligió, ya no pudo volver atrás. Este hombre mayor perdió el poder cuando la política alemana se desplazó bruscamente hacia los nuevos y violentos partidos. Abandonó a Magda. Ella había perdido la pista de aquel joven apasionado. Con el tiempo se empezó a deteriorar físicamente debido a una afección sexual crónica, probablemente la sífilis. Cayó en una fuerte depresión que no fue capaz de superar. Ve al final de esta vida, le insté. Trata de ver lo que te ocurrió y quién estaba contigo. Estoy en un camastro de un hospital. Es un hospital para pobres. Hay mucha gente enferma que geme, los más miserables de la tierra, debemos de estar en el infierno, dijo. ¿Puedes verte? Mi cuerpo es grotesco, contestó Magda. ¿Hay médicos y enfermeras contigo? Están por ahí, contestó con amargura. No me hacen caso, no sienten pena por mí. No están de acuerdo con la vida que he llevado ni con lo que he hecho. Y ahora me están castigando, añadió. Aquella vida llena de belleza, poder e intrigas había pasado a ser patética. Flotó por encima de su cuerpo, libre por fin. Ahora estoy en paz. Solo quiero descansar, dijo. Pedro se quedó en silencio. Continuaríamos revisando aquella vida en otra ocasión. Él estaba agotado y le desperté. En las 5 semanas siguientes, su dolor crónico en el cuello y el hombro izquierdo empezó a remitir. Los médicos que le atendieron nunca encontraron el origen de aquella dolencia. Evidentemente tampoco consideraron la posibilidad de que su causa fuera una herida mortal de espada que Pedro recibió varios siglos atrás. La estrechez de miras de la mayoría de la gente no deja de sorprenderme. Conozco a muchas personas que están obsesionadas por la educación de sus hijos. Se preocupan por cuál será el mejor parvulario, por si es preferible llevarlos a una escuela privada o pública, por cuáles son los cursos preparatorios para la selectividad mejor diseñados. Piensan que de este modo sus hijos obtendrán mejores notas y gracias a ello, y también a las actividades extracurriculares que habrán realizado, estarán en condiciones de entrar en aquella universidad determinada, de cursar ese máster en concreto, y así ad infinitum. Luego, repiten el mismo ciclo con sus nietos. Tales personas piensan que este mundo no evoluciona y que el futuro será una réplica del presente. Si seguimos devastando nuestros bosques y destruyendo así nuestras fuentes de oxígeno, ¿qué van a respirar nuestros hijos dentro de 30 o 40 años? Si no dejamos de envenenar el agua y los alimentos naturales, ¿de qué se nutrirán?
Si continuamos produciendo un exceso de CFC y otros desechos orgánicos y agujereando sin ningún escrúpulo la capa de ozono, ¿podrán vivir en el exterior? Si nuestro planeta se sobrecalienta debido al efecto invernadero y el nivel de los océanos aumenta hasta inundar nuestras costas y presionar demasiado las fallas oceánicas y continentales, ¿dónde vivirán? ¿Y los hijos y nietos de los chinos, los africanos, los australianos y del resto del mundo son tan vulnerables como los demás, pues también son inevitablemente residentes de este planeta? Además hay otra cuestión. Si nos reencarnamos, no hay duda de que seremos uno de estos niños. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por los test de inteligencia y por las universidades cuando no dispondremos de un mundo que albergue a nuestros descendientes? ¿Por qué la gente se obsesiona tanto por vivir muchos años, para que conseguir unos pocos años más de vida, para pasarlos infelizmente en un geriátrico? ¿De qué sirve preocuparse por el nivel de colesterol, las dietas ricas en fibra, el control de las grasas, los ejercicios aeróbicos, etc.? ¿No tendría más sentido disfrutar del presente, realizarnos cada día, amar y ser amados, y no preocupamos tanto de la salud física en ese futuro incierto? ¿Y si no hay futuro? ¿Y si la muerte es una liberación y un estado de felicidad? Con esto no quiero decir que nos olvidemos de nuestro cuerpo y que fumemos y bebamos en exceso, ni tampoco que abusemos de ciertas sustancias o nos volvamos obesos. Esto nos causaría dolor, aflicción e incapacidad física. Simplemente dejemos de preocuparnos tanto por el futuro. Tratemos de ser felices ahora. La paradoja es que, adoptando esta actitud y sintiéndonos dichosos en el presente, es probable que vivamos más años. El cuerpo y el alma son como el coche y el conductor. Recordemos siempre que somos el conductor y no el coche. No debemos identificarnos con el vehículo. Este empeño actual en prolongar nuestra vida, en vivir hasta los 100 años, es una locura. Sería como conservar nuestro viejo Ford después de haber recorrido con él más de 300.000 kilómetros. La carrocería está oxidada, el circuito de transmisión se ha reparado 5 veces, el motor se está cayendo a trozos, y aún así nos resistimos a cambiarlo. Entretanto, hay un Corvette de primera mano esperándonos a la vuelta de la esquina. Solo hemos de bajar tranquilamente del Ford y subirnos al hermoso Corvette. El conductor, el alma, nunca cambia. Solo cambiamos de coche. Y, por cierto, creo que a vosotros os está esperando un Ferrari en la calle. 9 Hasta donde me alcanza la memoria, inconscientemente me he remitido a las experiencias de un estado previo de la existencia. Viví en Judea hace 800 años, pero nunca supe que Cristo estaba entre mis contemporáneos. Las mismas estrellas que me miraban cuando era un pastor en Asiria me miran ahora como ciudadano de Nueva Inglaterra. Henry David Thoreau pasaron 2 semanas antes de que viera de nuevo a Elizabeth, pues se ausentó de la ciudad en viaje de negocios, algo que solía hacer muy a menudo. Aquella sonrisa con la que había abandonado su última sesión se había desvanecido. La realidad y las presiones de la vida cotidiana se reflejaban de nuevo en su rostro. A pesar de todo, ella deseaba continuar su viaje de retorno al pasado. Había empezado a recordar importantes acontecimientos y lecciones de otras vidas. Había tenido un atisbo de esperanza y felicidad. Quería más. Se sumió en un trance profundo. Evocó las piedras de Jerusalén y sus diferentes colores. Iban cambiando de tonalidad con la luz del día y de la noche. A veces eran doradas. Otras, tenían un tono rosado o beige. Pero aquel color dorado siempre volvía. Recordó los polvorientos caminos empedrados de su pueblo, cercano a Jerusalén, las casas, los habitantes, su indumentaria y sus costumbres, las higueras y los viñedos, los campos de trigo y de lino. Al fondo de una calle había un pozo rodeado de viejos robles y granadas. En Palestina corrían tiempos de intensa actividad espiritual y religiosa, al parecer como siempre, tiempos de cambios y de sufrimiento, pero también de esperanza, tiempos duros, de ganarse la vida a duras penas, de una constante opresión por parte de los invasores romanos. Recordó que su padre era un alfarero que se llamaba Eli y que trabajaba en casa. Con el agua del pozo y la arcilla hacía recipientes de diferentes formas, como jarrones, cuencas y otros utensilios de cocina para la familia, para los habitantes del pueblo y, en ocasiones, para venderlos en Jerusalén. A veces los mercaderes iban a su pueblo a comprarle jarros, ollas o tazones.
Elizabeth describió meticulosamente el torno de alfarero que su padre utilizaba y la habilidad con que éste lo hacía girar, además de muchos otros detalles de la vida en el pueblo. Ella se llamaba Miriam y era una niña feliz que vivió en una época turbulenta. Cuando las revueltas empezaron a estallar en su pueblo, su vida cambió para siempre. Avanzamos hacia el siguiente suceso que marcó su vida, la muerte prematura de su padre después de ser capturado por los soldados romanos, que fustigaban continuamente a los cristianos que vivían en Palestina en aquella época. Jugaban cruelmente con ellos solo para entretenerse. En uno de estos pasatiempos, mataron a su amado padre sin querer. Primero le ataron por los tobillos a un caballo que montaba un soldado y lo arrastraron por las calles. Al cabo de un minuto, que se le hizo interminable, el caballo se detuvo. Su cuerpo estaba apaleado, pero él logró sobrevivir a aquel suplicio. Miriam, aterrorizada, oía los gerritos y las risas de los soldados. Aún no habían acabado con él. Dos de aquellos romanos se enrollaron los cabos de la cuerda alrededor del torso y empezaron a dar brincos como harían unos caballos. Su padre salió despedido hacia adelante y se golpeó la cabeza con una roca muy grande. Le hirieron de muerte. Los soldados lo dejaron tirado en medio de la polvorienta calle. La sinrazón de aquel suceso vino a añadirse a la profunda angustia, la rabia, la amargura y la desesperación que sintió Miriam tras la violenta muerte de su padre. Para los soldados aquello no era más que un deporte. Ni tan siquiera sabían quién era aquel hombre. Nunca habían sentido su mano suave cuando curaba con cariño los rasguños de su hija ni habían visto con qué diligencia manipulaba el torno. Tampoco conocían el aroma que despedía su cabello después de tomar un baño, ni la dulzura de sus besos y sus abrazos. No habían convivido diariamente con aquel hombre tan amable y cariñoso. Sin embargo, en unos pocos minutos de terror, pusieron fin a una bella existencia y llenaron de aflicción los restantes años de Miriam, que nunca llegó a superar aquella pérdida ni a llenar aquel tremendo vacío. Todo por diversión. Estaba indignada por la irracionalidad de aquel Ekhou. Sus lágrimas de odio se entremezclaban con las de dolor. Arrodillada en el camino polvoriento y mancado de sangre, la niña unaba la cabeza de su padre, que descansaba sobre su regazo. El hombre ya no hablaba. Un hilo de sangre se escapaba por la comisura de sus labios. Miriam oía un borboteo en el pecho de su padre cada vez que él se esforzaba en respirar. Estaba a punto de morir. Sus ojos se iban ensombreciendo, se acercaba el final de su vida. «Te quiero, padre», susurró fijando la vista en aquellos ojos agonizantes. «Siempre te querré», mirándola por última vez. Su padre pestañeó en señal de haber comprendido el mensaje, y sus apagados ojos se cerraron para siempre. Miriam se quedó meciéndolo en su regazo hasta la puesta del sol. Su familia y los habitantes del pueblo se llevaron el cuerpo para preparar el entierro. La niña tenía presente la mirada de su padre. Estaba segura de que él la había entendido. Al sentarme en silencio, inmovilizado por la profunda desesperación de Elizabeth, me di cuenta de que la cinta de grabación se había acabado. Coloqué una nueva y se encendió otra vez la luz roja de grabación. El aparato volvía a funcionar. Asocié el dolor actual de Elizabeth con el que había sufrido en Palestina hacía casi 12.000 años. Me encontraba ante otro caso en el que el dolor de un pasado remoto acrecentaba el dolor actual. La experiencia de la reencarnación y el conocimiento de que existe la vida después de la muerte, ¿podían sanar aquel sufrimiento? Centré mi atención en Elizabeth. Avanza en el tiempo. Ve hasta el próximo Ekhou importante en esa vida, le indiqué. No hay ninguno, respondió. ¿Qué quieres decir? No ocurrió nada importante. Voy hacia adelante, pero no sucede nada. ¿Nada de nada? No. Nada, repitió pacientemente. ¿No te casas? No. No vivo muchos más años. No me importa la vida. No se huido de mí misma. La muerte de su padre la había afectado tan intensamente que cayó en una fuerte depresión cuyos efectos la llevaron a una muerte prematura. He salido del cuerpo de Miriam, anunció Elizabeth H. ¿Qué te ocurre ahora? Floto, dijo mientras su voz se apagaba gradualmente. No tardó en hablar otra vez, pero las palabras que pronunciaba no eran suyas. Su voz era más potente y profunda. Elizabeth H. consiguió lo mismo que Catherine, algo que y pocos pacientes se logran hacer. Transmitió mensajes e información de los maestros, seres sobrenaturales,
procedentes de dimensiones superiores. Mi primer libro recoge gran parte de su sabiduría. Yo podía percibir mensajes similares cuando meditaba, pero las palabras adquirían un sentido más profundo cuando provenían de mis pacientes. Sabía que tenía que confiar más en mis propias capacidades como oyente para recibir y percibir los mismos conceptos procedentes de las mismas fuentes. Recuerda, dijo la voz. Recuerda que siempre eres amado. Siempre estás protegido. Nunca estás solo. Tú también eres un ser de luz, de sabiduría y de amor. Y nunca serás olvidado. Nunca se te ignorará. No eres tu cuerpo, no eres tu cerebro, ni siquiera eres tu mente. Eres espíritu. Lo único que debes hacer es conseguir que tu memoria vuelva a despertar, a recordar. El espíritu no tiene límites, ni los límites del cuerpo físico ni los del intelecto o la mente. A medida que la energía vibratoria del espíritu va disminuyendo para que pueda vivir experiencias en ambientes más densos como vuestro plano tridimensional, el espíritu se va cristalizando y se va transformando en cuerpos cada vez más densos. El nivel de mayor densidad equivale al estado físico. En este estado, el ritmo vibratorio es el más lento, y el tiempo transcurre muy rápido, porque está en relación inversamente proporcional al ritmo de la vibración. Conforme este aumenta, el tiempo transcurre más despacio. Esto explica por qué resulta difícil escoger el cuerpo apropiado y el momento oportuno para regresar al estado físico. Se debe a la irregularidad del tiempo. Hay muchos niveles de conciencia y diferentes estados vibratorios. Pero no es primordial que conozcáis todos los niveles. El primer nivel de los 7 existentes es el más importante. Es fundamental que experimentéis el primer plano en lugar de teorizar sobre los planos superiores. A la postre tendréis que experimentarlos todos, tu tarea es la de enseñar basándote en la experiencia. Selecciona todo lo que es creencia y fe y transfórmalo en experiencia para que el aprendizaje sea completo, porque la experiencia trasciende la creencia. Enséñales a experimentar. Acaba con sus miedos. Debes enseñarles a amar y a ayudarse mutuamente. Esto implica el libre albedrío de los demás. Pero trata de llegar a ello con amor. Extiéndeles una mano con compasión para ayudarles. Esto es lo que debéis hacer en vuestro plano. Los humanos siempre piensan que son los únicos seres del universo. Esto no es cierto. Hay muchos andús y muchas dimensiones, muchas más almas que recipientes físicos. Además, el alma puede separarse en 2 partes si lo desea y vivir más de una experiencia al mismo tiempo. Esto es posible, pero se requiere un nivel de crecimiento que muchos todavía no han alcanzado. Al final, veréis que solo hay un alma, como una pirámide, y que toda experiencia se comparte simultáneamente. Pero por ahora, no es así. Cuando mires a los ojos a otra persona, a cualquiera, y veas tu propia alma reflejada, entonces sabrás que has alcanzado otro nivel de conciencia. En este sentido, la reencarnación no existe, porque todas las vidas y todas las experiencias son simultáneas. Pero, en el mundo tridimensional, la reencarnación es tan real como el tiempo, las montañas o los océanos. Es una energía como cualquier otra y su realidad depende de la energía de quien la percibe. Mientras una persona perciba los cuerpos físicos y los objetos materiales, la reencarnación será real para ella. La energía se compone de luz, amor y conocimiento. Aplicar con amor este conocimiento conduce a la sabiduría. Actualmente existe una gran falta de sabiduría en vuestro plano. Elizabeth dejó de hablar. Al igual que Catherine, recordó los detalles de sus vidas físicas anteriores. En cambio, no se acordaba en absoluto de los mensajes provenientes del estado intermedio entre 2 vidas. Ambas mujeres se hallaban en un trance profundo cuando transmitieron esos mensajes. Muy pocos pacientes llegan a un nivel tan profundo como para sufrir amnesia. Elizabeth, al igual que Catherine, podía ayudar a corregir con sus mensajes la falta de sabiduría en nuestro plano. Antes de que Elizabeth terminara su tratamiento, recogimos muchos más datos. Mi contacto con la sabiduría de los maestros fue escaso, porque la terapia de Catherine finalizó cuando ella se recuperó. Sin embargo, voy recibiendo más información de un sueño esporádico, increíblemente auténtico, casi lúcido, tal y como he explicado en las conferencias transcritas al final de mi libro Muchas vidas, muchos maestros. En algunas ocasiones, los mensajes vienen a mí cuando me encuentro en un estado parecido al sueño, de meditación profunda. Por ejemplo,
Se me reveló un método de psicoterapia para el siglo XXI, de naturaleza psicoespiritual, que podría reemplazar en el futuro las anticuadas técnicas tradicionales. Los mensajes y las imágenes se acumulaban en mi cerebro a gran velocidad y con una claridad brillante y fugaz a la vez. Lamentablemente, no podía grabar en una cinta a mi mente, la estación receptora. Así, pues, las ideas son como piedras preciosas, pero mis palabras, tratando de explicar y definir esos veloces pensamientos, son como la escoria. El comienzo fue un claro mensaje: todo es amor, todo es amor. Con el amor llega la comprensión. Con la comprensión llega la paciencia. Y entonces el tiempo se detiene. Y todo es ahora. Comprendí al instante la autenticidad de estos pensamientos. La realidad es el presente. Morar en el pasado o en el futuro es insano y doloroso. La paciencia detiene el tiempo. El amor de Dios lo es todo. Enseguida caí en la cuenta de que estos pensamientos estaban dotados de un poder terapéutico. Empecé a comprender. El amor es la respuesta primordial. No es una abstracción, sino una energía real, o una gama de energías, que tú mismo puedes crear y conservar dentro de tu ser. Se trata simplemente de amar. Estás empezando a alcanzar a Dios dentro de ti. Siente el amor y exprésalo. El amor hace que el miedo se desvanezca. No puedes sentir ningún temor si sientes amor. Como todo es energía y el amor abarca todas las energías, todo es amor. Esta es la clave de la naturaleza de Dios. Cuando amas y no tienes miedo, eres capaz de perdonar. Puedes perdonar a los demás y también perdonarte a ti mismo. Así empiezas a ver las cosas desde la perspectiva apropiada. El sentimiento de culpabilidad y la rabia son reflejos del mismo temor. La culpa es una rabia sutil que diriges hacia adentro. Perdonando disuelves la culpa y la ira, que son sentimientos innecesarios, emociones nocivas. Perdona. Es un acto de amor. El orgullo es un obstáculo para el perdón, una manifestación del ego, que es el yo falso y transitorio. Tú no eres tu cuerpo, ni tu cerebro, ni tu ego. Eres más poderoso que todos ellos. Necesitas que tu ego sobreviva en el mundo tridimensional, pero solo la parte que procesa información. El resto, el orgullo, la arrogancia, la desconfianza, el miedo, son sentimientos totalmente innecesarios. Estos aspectos del ego te alejan de la sabiduría, de la felicidad y de Dios. Has de trascender el ego y encontrar tu verdadero yo, que es permanente, la parte más profunda de ti, tu parte sabia, llena de amor, la que te proporciona confianza y te da felicidad. El intelecto es importante en el mundo tridimensional, pero la intuición lo es aún más. Lo que creéis que es la realidad es una ilusión, y viceversa. La realidad es el reconocimiento de vuestra inmortalidad, divinidad y eternidad. La ilusión es vuestro mundo tridimensional y transitorio. Esta inversión de los términos es perjudicial para vosotros. Ansiáis la ilusión de la seguridad en el lugar de desear la seguridad de la sabiduría y el amor. Anheláis ser aceptados cuando, en realidad, nunca podéis ser rechazados. El ego crea espejismos y encubre la verdad. Debéis disolverlo y dejar que la verdad salga a la luz. Con el amor y la comprensión llega la perspectiva de la paciencia infinita. ¿De qué sirve tener prisa? De todas maneras, aunque tú no lo veas así, el tiempo no existe. Cuando no vives en el presente y te dejas absorber por el pasado y te preocupas por el futuro, te apenas y te afliges a ti mismo. El tiempo también es una ilusión. Incluso en el mundo tridimensional, el futuro es solo un sistema de probabilidades. Entonces, ¿por qué te preocupas? Puede hacerse una terapia para él y comprender forma parte de ella. El amor es la terapia fundamental. Los terapeutas, los maestros y los gurús pueden ayudarte, pero solo durante un tiempo limitado. El camino verdadero es la introspección, y tarde o temprano deberás recorrerlo sin ayuda de nadie. Aunque, en realidad, nunca estás solo. Cuando sea necesario, mide el tiempo, pero hazlo en lecciones aprendidas y no en minutos, horas o días. Puede curarte en 5 minutos si alcanzas el nivel de entendimiento adecuado. O puede tardar 50 años. Da lo mismo. Debes recordar el pasado y después olvidarlo. Déjalo atrás. Este proceso es útil tanto para los traumas de la infancia como para los de vidas anteriores, y también sirve para cambiar de actitud, para aclarar los malentendidos,
para modificar los sistemas de creencias que se nos han inculcado y para renovar todo tipo de viejas ideas. Deck Howe puede aplicarse a toda clase de pensamientos, como podrás ver las cosas con claridad y frescura si reina el caos en tu mente, y si necesitas aprender algo nuevo, y si has de adoptar una nueva perspectiva, los pensamientos crean la ilusión de la división y la diferencia. El ego la perpetúa y esta ilusión conduce al miedo, la angustia y un profundo sufrimiento, que a su vez, producen rabia y violencia. ¿Cómo puede haber paz en el mundo cuando predominan estas caóticas emociones? Hay que desenmarañarlas, volver al origen del problema, a los pensamientos, a los viejos pensamientos. Dejad de preocuparos y emplead vuestra sabiduría intuitiva para sentir el amor otra vez. Meditad. Sed conscientes de que todo está entrelazado y relacionado entre sí. Concentraos en la unidad, no en las diferencias. Fijaos en vuestro yo verdadero. Contemplad a Dios. La meditación y la visualización os ayudarán a detener el caudal de vuestros pensamientos y a empezar vuestro viaje de regreso al pasado. Así se producirá la curación. Empezaréis a utilizar vuestra nueva mente. Veréis. Comprenderéis. Vuestra sabiduría crecerá. Entonces habrá paz. La relación que mantienes contigo mismo es similar a la que mantienes con los demás. Has vivido en muchas épocas y en distintos cuerpos. Por consiguiente, pregúntale a tu yo actual por qué tiene tanto miedo, por qué te asusta correr riesgos razonables, acaso te preocupa tu reputación o lo que los demás piensen de ti. Estos miedos te condicionan desde la infancia o incluso desde antes. Hazte estas preguntas. ¿Qué tengo que perder? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Quiero vivir el resto de mi vida en estas condiciones? Comparado con la muerte, ¿esto es tan arriesgado? En tu evolución, no tengas miedo de encolerizar a otras personas. La cólera solo es manifestación de su inseguridad. El hecho de tener miedo de su ira puede frenar tu progreso. La rabia sería algo simplemente estúpido si no generara tanto sufrimiento. Transfórmala en amor y perdón. No permitas que la depresión o la angustia obstaculicen tu desarrollo. Cuando te deprimes, pierdes la perspectiva, olvidas y das las cosas por sentado. Agudiza tu atención. Recapacita sobre tus valores. Recuerda qué es lo que no debes dar por hecho. Cambia tu punto de vista y no olvides lo que es importante y lo que no lo es. Evita caer en la rutina. No pierdas la esperanza. Cuando te angustias, te sientes perdido dentro del ego, sin límites que te protejan. Se despierta en ti un vago recuerdo de falta de amor, una herida en tu amor propio, una pérdida de paciencia y de serenidad. Recuerda que nunca estás solo. Ten el valor de correr riesgos. Eres inmortal. Nadie puede hacerte daño. A veces los mensajes no son tan psicológicos y parecen proceder de una fuente más tradicional, más didáctica. El estilo es algo diferente, casi como si se tratara de un dictado. Existen varios tipos de karma, de deudas por saldar. El karma individual corresponde a las propias obligaciones de la entidad, que solo le pertenecen a ella. Pero también hay un karma colectivo, las deudas del grupo, y existen diversos grupos, religiones, razas, nacionalidades, etc. En un nivel más amplio, está el karma planetario, que afecta al destino del planeta y sus consecuencias. En el karma colectivo, no solo hay deudas individuales acumuladas y sedimentadas, sino que sus consecuencias terminan por atribuirse a el grupo, al país o al planeta. La aplicación de este karma colectivo determina el futuro del grupo o del país. Pero también se aplica al individuo que se reencarna dentro del grupo o del país, o al mismo tiempo y en relación con ese grupo o país aunque no pertenezca a él, o en una época posterior. La acción se convierte en una acción correcta cuando se eleva a cabo a lo largo del camino, a través del sendero que conduce a Dios. El resto de caminos acaban siendo falsos senderos o espejismos, y la acción que se lleva a cabo a lo largo de ellos no es la acción correcta. Así pues, la acción correcta estimula la espiritualidad de la persona y su recuperación. Toda acción que favorezca la justicia, la misericordia, el amor, la sabiduría y todos los atributos que denominamos divinos o espirituales es inevitablemente una acción correcta. Los frutos de las acciones que se llevan a cabo por los otros caminos son transitorios, ilusorios y falsos. Son frutos tentadores y engañosos, pero no son lo que realmente deseamos.
Los frutos de una acción correcta abarcan todos nuestros objetivos y anhelos y todo lo que necesitamos y deseamos. La fama es un buen ejemplo. Todo aquel que persigue la fama como una meta en la vida, probablemente la obtendrá durante un tiempo. Pero esta fama será pasajera e insatisfactoria. Sin embargo, si la fama llega de un modo espontáneo, como resultado de la acción correcta, de la acción llevada a cabo por el camino, se conservará y será verdadera, aunque para la persona que se halla en el camino, esto no será importante. He aquí la diferencia entre el deseo egoísta de fama, por parte de la persona, y la fama no buscada y no deseada, que es el resultado de la acción correcta. La primera es ilusoria y efímera. La segunda es real y duradera, y es fiel al alma. En el primer caso se acumula el karma, y es necesario saldarlo. En el segundo, no a veces los mensajes se suceden como destellos y son muy concisos. El objetivo no es ganar sino explorar. Luego, como si le volviera a tocar el teurno, los mensajes son de nuevo más psicológicos y adquieren la forma de impresiones que se suceden una detrás de otra, como centelleos. Dios perdona, pero también debe ser perdonado por los demás, y tienes que perdonarlos a ellos. El perdón también es una responsabilidad tuya. Debes perdonar y ser perdonado. El psicoanálisis no repara los daños. Tienes que ir más allá del entendimiento y realizar cambios, mejorar el mundo, arreglar las relaciones, perdonar a los demás y aceptar su perdón. Es sumamente importante perseguir la virtud sin descanso. Solamente hablar de ella no es suficiente. Entender con el intelecto y no aplicar un remedio tampoco es suficiente. Pero expresar el amor sí lo es. 10 he estado antes aquí, pero no ese habría de si hallar cuando. Conozco la hierba que hay más allá de la puerta, el aroma sano y penetrante, el rumor acompasado, las luces de la costa, había sido mía antes. No puedo decir cuánto tiempo hace de ello, pero justo cuando te giraste para ver volar la golondrina, un velo cayó y lo supe todo de los tiempos pasados. Dante Gabriel Rossetti Pedro estaba recordando una vida anterior llena de complicaciones. A veces, las vidas más difíciles son las que nos brindan más posibilidades de aprender, de recorrer nuestro camino con mayor rapidez. Las vidas más elevadoras suelen ofrecernos menos posibilidades para progresar que las difíciles. Son momentos para descansar. Pero estaba claro que la vida que Pedro recordaba aquel día no era de las más fáciles. De repente él se enfureció y apretó con fuerza los dientes. Me obligan a irme, y yo no quiero, no deseo de esta clase de vida. ¿A dónde te obligan a ir? Le pedí que me aclarara. Quieren que tome los hábitos, que me haga monje, y yo no lo quiero, repitió. Se quedó en silencio un minuto, pero seguía enfadado. Después empezó a explicarse. Soy el hijo menor. Mis padres esperan esto de mí, continuó. Pero yo no quiero dejarla, estamos enamorados. Si me voy, alguien ocupará mi lugar, y yo no podría soportarlo. Antes prefiero morir. Pero no murió. Lo que ocurrió fue que poco a poco se fue resignando hasta conformarse con la única opción que tenía. Tuvo que separarse de su amada. Con el corazón desgarrado, continuó viviendo. Pasaron unos años. Ahora ya no es tan terrible. Llevo una vida pacífica. Me siento muy cerca del abad y he decidido permanecer a su lado. Después de otro silencio, se produjo un reconocimiento. Él es mi hermano, mi hermano. Estoy convencido. Estamos muy unidos, reconozco sus ojos. Finalmente Pedro se había reencontrado con su hermano fallecido. Su dolor empezaba a aliviarse, porque si ambos habían estado juntos anteriormente, podían estarlo otra vez. Transcurrieron unos años. El abad envejeció. Pronto me abandonará, pronosticó Pedro, pero nos reuniremos otra vez, en el cielo, hemos rezado para que así sea. El abad murió y Pedro lamentó su pérdida. Rezó y meditó, pronto le llegaría su hora. Enfermo de tuberculosis y tosía constantemente. Le costaba respirar. Sanoes hermanos espirituales le hacían compañía alrededor de su lecho. Le dejé que pasara rápidamente al otro lado. No era necesario que sufriera otra vez. Ahora sé lo que es la ira y el perdón, empezó a decirme sin dejar que le preguntara lo que había aprendido de aquella vida. He aprendido que sentir rabia es estúpido. Corroe el alma. Mis padres hicieron lo que creyeron más apropiado, tanto para mí como para ellos. No comprendieron la intensidad de la pasión que yo sentía, ni tampoco que era yo quien tenía el derecho de decidir el camino de mi vida, y no ellos.
Su intención era buena, pero no comprendieron. Fueron unos ignorantes, pero yo también lo he sido. He intentado dominar las huidas de otras personas. Entonces, ¿por qué juzgarles o reprocharles algo cuando yo me he comportado como ellos? Se calló y el luego prosiguió, por eso es tan importante perdonar. Todos hemos hecho cosas por las cuales condenamos a otros. Si deseamos que se nos perdone, debemos perdonar. Dios nos perdona. Nosotros también deberíamos hacerlo. Pedro seguía repasando lo que había aprendido. Si yo hubiera tenido claro mi camino, no me habría encontrado con el abad, concluyó. Siempre que busquemos compensación, gracia y bondad, las encontraremos. Si yo hubiera estado resentido por la vida que llevaba y hubiera seguido viviendo con rabia y amargura, habría perdido la oportunidad de encontrar el amor y la bondad que me brindaron en el monasterio. Todavía quedaban algunas lecciones de menor importancia. Me he dado cuenta de lo importante que es rezar y meditar, añadió. Después permaneció en silencio reflexionando sobre lo que había aprendido durante su vida piadosa y lo que esto significaba. Quizá fue mejor sacrificar el amor de la pareja por el inmenso amor de Dios y de mis hermanos, conjeturó. Yo no estaba seguro de ello y Pedro tampoco. Cientos de años después, él escogió un camino muy diferente en su vida como Magda. El siguiente paso en su viaje para verificar dónde se unían el amor espiritual a él y el humano se produjo inmediatamente después del recuerdo de su vida como monje. Alguien me arrastra hacia otra huida, dijo con brusquedad, mi deber es ir. Adelante, Leinste, ¿qué ocurre? Estoy tumbado en el suelo, herido de Graveyard, hay unos soldados por aquí cerca. Me han arrastrado por el suelo y las rocas, me estoy muriendo, dijo jadeando. Me duelen mucho la cabeza y un costado, murmuró con un hilo de voz. Ya nadie se interesa por mí. Poco a poco fui conociendo el final de la malograda historia de este hombre. Cuando dejó de reaccionar, los soldados se marcaron. Los veía por encima de su cuerpo con sus cortos uniformes de piel y sus botas. No parecían muy contentos, pues solo habían querido divertirse a costa de él sin él llegar a matarlo. No es que se arrepintieran, ya que para ellos la vida de los demás no valía gran cosa, pero el juego no había terminado como ellos pensaban. La hija acudió en busca de su padre. Triste y llorosa, le mecía suavemente la cabeza en su regazo. Él sentía que la vida se iba escapando de su cuerpo. Debía de tener las costillas rotas, porque cada vez que respiraba sentía un dolor agudo en el torso. En la boca sentía el sabor de la sangre. Casi no le quedaban fuerzas. Intentó decirle algo a su hija, pero no logró pronunciar ni una sola palabra. Se oyó un lejano gorgoteo que provenía de algún profundo lugar de su cuerpo. Te quiero, padre, oyó que su hija le susurraba. No podía responder. Él la quería mucho. Iba a añorarla más de lo que un ser humano es capaz de soportar. Cerró los ojos por última vez y aquel intenso dolor desapareció. Pero, de algún modo, todavía podía ver. Se sentía más libre y ligero que nunca. Se vio a sí mismo mirando hacia abajo y contemplando su cuerpo de Sekhou, y observó cómo su hija acunaba sobre su regazo la cabeza y los hombros relajados de aquel cuerpo. La niña sollozaba y no era consciente de que su padre estaba en paz, de que ya no sufría. Mientras lo mecía suavemente, tenía los ojos clavados en el cuerpo de su padre, un cuerpo que ya no albergaba su espíritu. Él ya estaba preparado para abandonarles. También ellos gozarían de este bienestar. Solo tenían que recordar que, cuando les llegara la hora, abandonarían su cuerpo. Percibió una luz deslumbrante, más reluciente y maravillosa que la que producirían y soles juntos. Sin embargo, podía mirarla directamente. Alguien que se hallaba cerca de aquella luz o dentro de ella le estaba haciendo señas. Su abuela. Tenía un aspecto joven, radiante y saludable. Tuvo la necesidad de ir a su encuentro y se desplazó hacia la luz sin dudarlo un segundo. Alcanzó a leer un mensaje en los pensamientos de su abuela. Me alegro de volver a verte, pequeño. Ha pasado mucho tiempo. Lo abrazó espiritualmente y juntos se encaminaron hacia el interior de la luz. Mi mente me llevó hasta mi primer hijo, Adam, que vivió una vida muy breve. Creo que fue aquella imagen de la afligida hija de Pedro mientras acunaba a su padre moribundo entre el polvo la que despertó en mí este recuerdo. Carol y yo nos abrazamos consolándonos mutuamente después de una llamada telefónica del hospital. Adam había muerto a los 23 días.
Aquella arriesgada operación a corazón abierto no consiguió salvarle la vida. Lloramos juntos, pues era lo único que podíamos hacer. El dolor físico y psíquico que nos invadió era insoportable. Nos costaba respirar. Si inspirábamos profundamente, nos dolía el corazón, el aire no le llegaba a nuestros pulmones. Parecía como si elevásemos un corsé apretado que no podíamos aflojar de ninguna manera. Con el tiempo, aquella profunda tristeza fue suavizándose, pero el vacío en el corazón seguía intacto. Tuvimos a Joren y a Emi, que son unos hijos fenomenales, pero no podían reemplazar a Adam. El paso del tiempo nos ayudó. Las olas de dolor se van diluyendo al igual que las ondas sobre la superficie de un lago cuando se arroja una piedra. Pero todo en nuestra vida estaba conectado con Adam, como las ondas alrededor del lugar en que se hundió la piedra. Poco a poco, fuimos rehaciendo nuestra vida con nuevas amistades y experiencias, que no estaban tan directamente conectadas con Adam y nuestro sufrimiento. Las ondas se iban alejando del centro. Más acontecimientos, más novedades, más personas en nuestra vida. Nuestro espacio se llenaba de oxígeno. Ya podíamos inspirar profundamente otra vez. El dolor nunca se olvida, pero, a medida que el tiempo va pasando, se puede vivir con él. 10 años después, en Miami, nos reencontramos con Adam. Nos habló a través de Catherine, la paciente que aparece en muchas vidas, muchos maestros, y, después de aquello, nuestra vida cambió radicalmente. Tras una década de sufrimiento, empezamos a entender la inmortalidad de la LMA.